Saludos cordiales, a continuación viviremos una experiencia muy interesante al encontrar museos, iglesias, lugares muy impresionantes en el centro histórico de Quito. Tengo el agrado de presentar a mi compañero Brandon Quimbita y a mi persona, Gandhi Cosapaz, quienes seremos sus guías en esta gran travesía, llena de experiencias, lugares y cultura en la carita de Dios. Ruta de los recuerdos. En esta ruta visitaremos 5 atractivos del centro histórico de Quito que nos harán comprender la importancia sociocultural de Quito, Luz de América. Nuestra travesía empieza en el Centro de Arte Contemporáneo. Posteriormente nos dirigiremos a la Basílica del Voto Nacional, Iglesia de San Francisco, Compañía de Jesús y por último nos dirigiremos al Palacio Arzobispal. Centro de Arte Contemporáneo. Nuestra aventura empieza en el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado entre las calles Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar. Construido en 1900 para funcionar como Sanatorio Rocafuerte, el edificio del Bicentenario fue modificado a lo largo de su historia para distintos usos sociales. Fue cuartel para el Batallón Bolívar, sede del antiguo hospital militar y el Bicentenario, actualmente Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Brinda un espacio público dedicado al arte contemporáneo y abierto a diversas comunidades. Ha organizado sus programas y proyectos en torno a las siguientes líneas de trabajo: investigación sobre prácticas artísticas, culturas contemporáneas, difusión y fomento de las prácticas artísticas contemporáneas, educación para prácticas críticas, mediación comunitaria. Este es uno de los 5 espacios que gestionan la Fundación de Museos de la Ciudad, que tiene como eje estratégico el programa de participación artística contemporánea. También podemos incluir a varios miradores que tienen en la zona, en los cuales se pueden ver a la parte centro-norte de la ciudad y también se ve a simple vista la Basílica del Voto Nacional. Contiene en su interior uno de los 7 pabellones en los cuales se encuentran activos y necesita reformarse para salvar el patrimonio que lo conlleva, para ampliar la zona del museo o poder crear áreas de recreación en su interior. Existen obras de tantos artistas ecuatorianos como internacionales e incluso en temporadas se los puede practicar de manera de fotografías, esculturas y pinturas, y también como didácticas para el público en general. Seguimos con nuestro recorrido por uno de los edificios arquitectónicos más espectaculares de nuestro país. Estamos hablando de la Basílica del Voto Nacional. Por sus dimensiones y estilo, está considerada como el templo neogótico más grande de América, el cual está ubicado en el sector conocido como Santa Prisca, entre las calles Carchi y Venezuela, junto al convento de los Padres Oblatos. Entre 1890 y 1896, el arquitecto francés Emilio Tarrier fue el encargado de realizar planos de la gran estructura, por su gran experiencia en construcciones similares pasadas. Esta construcción se ejecutó durante la presidencia del Dr. José María Plácido Camaño, quien ratificó el decreto el 5 de marzo de 1884. Por su estructura y estilo, es comparada con 2 de las grandes catedrales de todo el mundo, la Catedral de San Patricio en New York y la Catedral de Notre Dame en París. La nave central tiene 140 metros de largo por 35 metros de ancho, 30 metros de altura, además de 74 metros de alto en el crucero.
A lo largo de esta se encuentran dispuestas 14 imágenes de bronce que representan 11 apóstoles y 3 evangelistas, además de las capillas bovitas que se encuentran en números de 24 y tienen 15 metros de altura. Las dos torres frontales tienen 115 metros de altura cada una, detalle que convierte a la basílica en una de las estructuras más altas de la ciudad. Iglesia San Francisco de Quito. Ubicada entre las calles Sebastián de Benalcázar y Simón Bolívar, entre todas las edificaciones religiosas y señalándose como una de las principales del periodo colonial, se distingue la iglesia y convento San Francisco de Quito, iniciada su construcción el 25 de enero de 1535 por Fray Jodó Corrique, gracias a las donaciones de los conquistadores que acompañaban a Sebastián de Benalcázar. Se ubicó entre el mismo sitio donde se acentuaron los palacios de los capitanes principales del Inca Atahualpa. La iglesia San Francisco fue construida casi íntegramente en el siglo XVI, terminándose la edificación en 1581, y por lo tanto es la obra más interesante para el estudio de la arquitectura sudamericana en el siglo XVI, por lo que no hay más, ya que es la más antigua del continente. Su decoración es de estilo maniestar y barroca, combinada de distintos elementos de la arquitectura americana en general. Presenta una composición horizontal austera, donde destacan las figuras del Padre Eterno, San Pedro, San Pablo y los querubines, así como la escalera cóncavo convexa del atrio, así como dos esbeltas torres de estilo español flamenqueado. Entre sus obras podemos destacar a Miguel de Santiago, Bernardo de Legarda, Caspicara, Mateo Maxiar, entre otros. Son artistas destacados de la Escuela de Artes y Oficios creada por los frailes de la Orden Franciscana de Quito. En el Museo Pedro Cocial, en el cual encuentras alrededor de 4.500 obras de arte entre pinturas, esculturas, retablos y artesanados. La iglesia posee 4.500 obras de arte de la colección de San Francisco, algunas de las obras más representativas de la Escuela de Arte quiteña, entre las cuales la Virgen de Quito, o reconocida como la Virgen de Legarda, una escultura del siglo XVIII e ícono de la ciudad, la extensa biblioteca de la iglesia y el patio lleno de luz, las catacumbas de la iglesia, las cuales han transformado la torre de una tienda artesanal a manualidades religiosas. Entre sus leyendas podemos destacar la leyenda de Cantuña, la cual relata que los franciscanos contrataron a Cantuña para que construyera el atrio de San Francisco. En el contrato estipulaba una cláusula de eso terminaba un plazo para hacerlo. Al no poder construir la obra al tiempo, él pidió ayuda al diablo, ofreciéndole a cambio su alma. Le dijo: te doy mi alma si colocas cada piedra en su lugar hasta el amanecer. Y así fue el trato. Cantuña, muy astuto, escondió la última piedra bajo su poncho. El día siguiente, cuando el diablo exigía el cumplimiento de su contrato, él no lo pudo aceptar, ya que le faltaba una piedra. Por lo tanto, el pacto quedó anulado. Teniendo una ubicación privilegiada en el centro histórico de Quito, entre las calles García Moreno y Sucre, la joya de América es sin duda la Iglesia de la Compañía, la cual es una obra cumbre del barroco en Latinoamérica. Inicia su construcción en 1605 y se tardó alrededor de 160 años en estar completamente terminada. Su fachada al estilo barroco, manteniéndolo tradicionalmente de las iglesias jesuitas, cuya principal muestra de la iglesia es el Jesús de Roma, aunque con una composición más recargada. Tiene varios estilos como el renacentista, mudéjar, neoclásico y churrigueresco, que no deja ni un solo lugar sin ser decorado. La intención de los jesuitas al llegar a Quito en 1586 iba más allá de la construcción de una iglesia, de modo que en 1622 un edificio anexo a la iglesia levantó el edificio de una universidad,
el cual en la actualidad es la sede del Centro Cultural Metropolitano. Una iglesia cuya bóveda de la nave central tiene 26 metros de altura. Lo que te va a dejar alucinado es verla completamente cubierta de oro, pues efectivamente se trata de una cubierta de pan de oro con finas láminas de 23 quilates en cada centímetro de la iglesia. Se estima que en total debe conservar hasta 1 tonelada de oro. Esta fue la forma que los jesuitas tuvieron para intentar de atraer a los indígenas para que acudieran a la iglesia y de este modo asumieran la religión católica. En su atrio está una de las cruces que se conforman las calles de las 7 cruces del centro histórico de Quito, las principales los grandes lienzos del Juicio Final y el Infierno, realizados por Hernando de la Cruz en 1620. Y también cabe destacar los 16 cuadros de los profetas realizados por Nicolás Javier Goribar en el siglo XVIII, los cuales se distribuyen por las grandes columnas de la iglesia. Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal está ubicado frente a la Plaza Grande, a un costado opuesto de la catedral y a un lado del Palacio de Gobierno, específicamente en la avenida Chile y Venezuela. Es la sede de la autoridad religiosa y residencia del obispo desde el siglo XVI, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, aunque ha sido modificado a lo largo del tiempo. Desde la llegada de los españoles a Quito, la religión católica ha desempeñado una influencia del primer orden en la vida de la ciudad. El 8 de enero de 1545 el Papa Paulo III erigió una nueva diócesis a San Francisco de Quito, la que estaba a cargo de su obispo. El Palacio Arzobispal fue la residencia del obispo a partir de 1700 y fue reconstruido en 1858 y entre 1975 y 1978 en el centro histórico de Quito. Por parte de la Plaza Grande de Quito, es el lugar propicio para observar la cotidianidad de la vida de los quiteños. Este es un espectáculo único, ya que nunca encontrará un sitio sin gente circulando o ancianos sentados. Este lugar es la representación de todo un poco de lo que somos los quiteños. Hoy parte del edificio cumple una función distinta después del torno a sus patios interiores, que funcionaron para varios restaurantes, cafeterías, tiendas, souvenirs y de artesanías, galerías y espacios para internet. Esta nueva función que cumple el Palacio Arzobispal permite a los visitantes disfrutar de platillos diversos para todo gusto y todo bolsillo. En la planta baja se ubican algunos de los lugares, como pueden ser comidas rápidas, y en el segundo y tercero podemos incluir locales de arte, esculturas, souvenirs y pinturas referentes a Quito y sus alrededores. De igual manera, restaurantes con un sinnúmero de lujos que podemos encontrar en nuestra ciudad.